Pues bienvenidos todos al culto de esta mañana. Espero que disfrutasteis del tiempo de oración y de estudio que tuvimos en el culto de oración del viernes y que continuemos pues de esta forma virtual, pudiendo reunirnos en las próximas semanas hasta que nos vuelvan a dejar salir y reunirnos en la iglesia nuevamente. Yo no sé vosotros, pero a mí me está faltando reunirnos en la iglesia. Ya después de una semana, pues creo que todos ya tenemos ganas de poder volver a salir, volver a vernos, volver a ponernos al día. Y solo quiero compartir con vosotros dos versículos que encontramos en los Salmos. El primero es el Salmo 122 y el versículo 1 dice: yo me alegro cuando me dice, vamos a la casa del Señor. Ese sentir que tenemos muchos cuando no podemos ir a reunirnos, a estar juntos los unos con los otros. Y también en el Salmo 42, versículo 4, leemos lo siguiente: recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Nosotros no estamos en la situación del salmista en el Salmo 42, él estaba en el destierro, le era imposible, no sabía si iba a ser años que iba a estar en el destierro, pero se acordaba de cuando podía reunirse con sus hermanos en la iglesia y tenía ganas de volver a hacer esa actividad. Pero hemos de recordar que la iglesia no es el edificio. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Por eso podemos reunirnos como iglesia, aunque sea de una forma virtual. Y podemos aprovechar estas semanas para, como vimos el viernes, estar orando los unos por los otros, estudiando la palabra más para conocer y profundizar en nuestra relación con Dios. Y también pues estamos viendo realmente cómo la gente, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, pues está cambiando sus prioridades. Quizás nos estamos contactando más, nos estamos llamando los unos a los otros, así que creo que como iglesia, cada uno en nuestra casa, podemos ser de bendición, ser de luz en nuestra sociedad, incluso en estos momentos que no podemos estar juntos. Y os animo a cada uno a que aprovechéis estos días para eso, para pedir al Señor que nos ayude a todos a ser de ayuda a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a cualquier persona que el Señor ha puesto cerca de nosotros. Voy a hacer una oración antes de entrar en el resto del culto de esta mañana. Pues Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos una vez más, aunque sea de esta forma virtual. Y te damos gracias, Señor, porque la iglesia no solamente es un edificio, sino, como dices tú, somos cada uno de nosotros, Señor. El edificio sencillamente es el lugar donde nos podemos reunir. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno a ser iglesia en estos momentos que tenemos que estar separados, a ser iglesia en el sitio donde estemos viviendo, en nuestros hogares, en nuestro edificio, ahí donde tú nos hayas puesto, pues que podamos ser luz, ayuda en estos momentos de dificultad y de oscuridad. Te podemos dar gracias, Padre, porque nos estás protegiendo, nos estás cuidando. Gracias porque en estos momentos en la iglesia pues las cosas están yendo bien y tú estás protegiendo y proveyendo de todas nuestras necesidades. Y alabamos tu nombre porque tú nos amas, tú nos cuidas, tú estás a nuestro lado. Pero te pedimos, Padre, que tú vayas dando sabiduría a las autoridades que tienen que tomar las decisiones acerca de cosas que se tienen que hacer, tanto con el virus como lo económico, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros gobernantes, que tú les des sabiduría en estos momentos, y si es tu voluntad, pues este virus pueda ir desapareciendo rápido, que las consecuencias económicas no sean demasiado duras, Señor, y que pronto pues podamos volver a reunirnos todos con nuestros seres queridos y alabar tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Pues quizás os habéis sorprendido al ver que tenemos un horario y actividades. Obviamente en la iglesia no tenemos ninguna actividad hasta que nos permitan volver a abrir la iglesia, pero lo que sí que estamos intentando hacer es organizar las cosas de una forma que sigan un poquito el horario que teníamos. Entonces, el viernes a las 7 de la tarde intentaremos colgar, Dios mediante, un culto de oración. El domingo también a las 11 de la mañana volveremos a colgar lo que es un culto dominical, y si podéis entrar a esa hora, pues mejor, para que podamos estar orando y estudiando la palabra al menos a la misma hora. Y también, como veis, los jóvenes, que son más modernos, están manteniendo sus reuniones por Skype, y quizás a medida que vayamos aprendiendo cómo va eso, pues quizás podemos hacer nosotros también alguna reunión cortita de Skype en grupos pequeños. Así que vayamos pidiendo al Señor que vaya ayudando con estos temas y que vaya bendiciendo estos cultos. Y como veis, aquí tenéis los temas de oración. Podéis entrar en el link que tenéis ahí, donde están los temas de oración del viernes. También iremos añadiendo temas si es necesario, así que podéis seguir entrando ahí diariamente para conocer los temas de oración. Y también os pido que llamemos a nuestros hermanos mayores, no solamente porque son los que más pueden ser afectados por este virus, pero son los que menos quizás conexiones tienen a WhatsApp, a Internet, y en ese sentido les es más difícil poder conectarse a estos cultos que podemos hacer nosotros. Así que una pequeña llamada para recordarles que estamos pensando en ellos y orando por ellos, pues creo que sería de mucha bendición si hiciésemos eso durante esta semana. Pues vamos a leer el texto donde vamos a basar el mensaje de esta mañana. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, los versículos del 22 al 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí solo, y la barca ya estaba lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Calmaos, soy yo, no tengáis miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «manda que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Acabamos de leer el relato de cuando Jesús camina sobre las aguas. Jesús había despedido a la multitud y había dicho a los discípulos que fuesen a cruzar el lago. Ellos comenzaron a cruzar el lago y Jesús se quedó en el monte orando. Pero durante la travesía los discípulos se encontraron con un fuerte viento y dificultades para avanzar. Parece ser que ese lago era un poquito similar al Baix-Camp, aquí cuando entra el viento de golpe y no te lo esperas. Pues parece ser que había pasado lo mismo ahí. Había entrado una mestralada, como llamamos aquí en el Baix-Camp, y de golpe habían pasado de no tener problemas a tener dificultades para avanzar. Obviamente tenían miedo, pero durante la noche vemos que Jesús vino andando a ellos sobre las aguas. Al principio tuvieron miedo, es normal, pero Jesús les dijo: «No temáis, soy yo». Y Pedro pidió que si fuera Jesús, que él también caminase sobre estas aguas. Y al principio no tuvo problemas. Pero llegó un momento que comenzó a sentir un fuerte viento, o el viento fuerte, se comenzó a fijar en este viento y comenzó a hundirse. Creo que si somos sinceros,
Todos somos como Pedro en momentos de dificultad. En medio de la tormenta nos comenzamos a fijar en el viento y en las olas que nos rodean. Quitamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a hundirnos. Y en estos momentos de dificultad es muy fácil hacer eso. Vivimos en una sociedad sobrecargada de información. Ponemos la tele, información acerca del virus y de los problemas económicos. Facebook, WhatsApp, Instagram. Estamos recibiendo mensajes constantemente. Mensajes que nos dicen que el virus es mucho más peligroso de lo que nos están diciendo. Mensajes que dicen que no es tan peligroso. Mensajes acerca de que no, va a durar la cuarentena 2 semanas, o otros que va a durar 2 meses. Mensajes acerca de que esto va a acabar con la economía y no nos vamos a recuperar en España económicamente de esta situación. Un sinfín de mensajes que nos está golpeando como el viento estaba golpeando la barca de los discípulos y a Pedro. Y hemos de entender que algunos de estos mensajes son verdad, aunque muchos son mentira. Pero sean mentiras o no, acabamos mirando esa información. Acabamos agobiándonos. Y al hacer eso, acabamos olvidándonos que Dios es mayor que la tormenta. E igual que Pedro, comenzamos a hundirnos. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Pues vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a leer en primer lugar Filipenses 4, el versículo 8. Dice así: por último, hermano, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Este versículo, que lo he leído en la versión Dios habla hoy, va justo después de que Pablo haya estado hablando de las preocupaciones, de la ansiedad. Si leemos el resto del capítulo 4 de Filipenses, veríamos eso. Y lo que nos está diciendo es que pensemos en lo verdadero. La verdad es que es muy fácil pensar en las cosas malas. El ser humano tiene una tendencia de fijarse en lo negativo, sobre todo los que tenemos quizás una personalidad más pesimista. Y lo que nos está diciendo el Señor por el apóstol Pablo aquí es que hemos de decirle a nuestra mente que no se centre en lo negativo, que no se fije en el viento, sino que se fije en el Señor. Y vemos una idea similar en el Salmo 42 y el versículo 5. Dice así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El salmista aquí está hablando consigo mismo, tiene problemas y está diciéndose a sí mismo: oye, ¿por qué te estás inquietando? ¿Por qué te estás angustiando? ¿No es Dios tu Dios y tu Salvador? No te angusties. Es lo que está diciendo. Y es lo que debemos hacer. En vez de centrarnos en el viento, centrarnos en que Dios es nuestro Salvador. Quiero que se me entienda bien. No estamos hablando de un positivismo ilógico aquí. No estamos diciendo que si piensas que todo te va a salir bien, no te va a pasar nada. Pero sí que estamos diciendo que si nos centramos en el Señor en estos momentos, veremos que Él es más poderoso que la tormenta, y entonces no nos hundiremos. Podríamos mirar muchos atributos del Señor esta mañana que nos podrían ayudar a ver que Él es superior a la tormenta. Pero solo voy a mencionar 3. Y mi objetivo, Dios mediante esta mañana, es que usemos estos versículos cada día para centrarnos más en el Señor y no en la tormenta. Y el primer atributo que tenemos que resaltar es que Dios es amor. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y vamos a mirar algunos versículos que muestran esta realidad ahora. Y el primer versículo que quiero resaltar es 1 de Pedro 5, 7, que nos dice: depositad en Él, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros.
La idea de cuidar aquí es preocuparse por nosotros, cuidarnos como un padre cuida a su hijo. Nunca hemos de olvidar que Dios no es un ser distante que no sabe lo que nos pasa. Es un padre que se está preocupando de nosotros. Pero quiero también compartir otro versículo con vosotros que me encanta. Job 31:4 nos dice: ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? ¡Qué versículo más precioso! Dios, que como veremos más adelante, tiene todo el poder, sabe todo lo que me está pasando. Se fija en mis caminos, se fija en cada uno de los pasos que estoy tomando. ¡Qué promesa más preciosa! Dios no es un ser distante, es un Padre que cuida de nosotros, que sabe exactamente lo que nos está pasando. Mira lo que dice Mateo capítulo 10 y los versículos del 29 al 31. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Así que no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Es precioso que en este versículo se usa la palabra Padre. No Dios distante, Padre. Porque Dios es nuestro Padre. Y nos está diciendo, oye, no se venden 2 gorriones, 2 pajarillos que no tienen ningún valor real. Y el Señor está diciendo que ni uno de ellos cae a la tierra sin que nuestro Padre lo sepa. Pues no nos hemos de preocupar tanto. Porque si Dios se preocupa tanto por unos pajarillos que no tienen valor, ¿no se va a preocupar más por nosotros? Nos dice que tiene aún los cabellos de nuestra cabeza contados. Así que no tengamos miedo. Dios nos ama. Dios se preocupa por nosotros. Podríamos poner muchos otros ejemplos y versículos, pero creo que estos versículos muestran el verdadero amor de Dios por nosotros. Pero antes de pasar al segundo atributo, si alguien tiene alguna duda de que de verdad Dios le ama, recordemos Juan capítulo 3 y el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios si para tener salvación, para salvarnos, nos entregó lo más valioso que tenía, lo que más amaba, a su propio Hijo? No vamos a mirar este versículo, pero si fuéramos al libro de los Romanos, o a la epístola de los Romanos, podríamos parafrasear el apóstol Pablo cuando dice: ¿realmente creemos que si Dios nos dio lo de más valor que tenía, que era su Hijo, se va a olvidar de nosotros en este momento? No miremos el viento, que es duro, no lo niego, pero miremos el amor de Dios. Y nos damos cuenta que ese amor es más grande que el viento. El siguiente atributo que vamos a resaltar es el poder de Dios. Porque está muy bien pensar que Dios nos ama, pero si no tiene poder para ayudarnos, ese amor se queda en un puro sentimiento. Pero Dios tiene poder. Dios es más poderoso que cualquier tormenta que pueda afectar a nuestras vidas. Vamos a mirar algunos versículos que muestran esta realidad. En Segunda de Crónicas, un libro del Antiguo Testamento, tenemos un rey que tiene que ir hacia la batalla y sabe que sus enemigos son muy poderosos. Y dice lo siguiente al Señor. Y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna sobre todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¡Qué versículo más precioso! Nadie ni nada puede resistir el poder de Dios. La tormenta que nos rodea puede parecer muy poderosa. Ese viento puede estar golpeándonos muy fuerte. Las olas nos pueden dar miedo. Pero nada de eso es comparable con el poder de Dios. Pero hay otra idea aquí acerca del poder de Dios que quiero añadir. Como Él nos quiere tanto,
tenemos la seguridad que nos acompañará siempre. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, leemos lo siguiente: «Sed fuertes y valientes, no temáis ni os asustéis ante estas naciones, pues el Señor vuestro Dios os acompañará, nunca os dejará ni os abandonará». Estos versículos, estas palabras, lo dice el Señor, o mediante Moisés se lo dice a los israelitas, antes de que están a punto de entrar en la tierra de Palestina y conquistar esa tierra. Y tienen miedo, porque saben que los que viven ya en ese territorio son más fuertes que ellos. Pero el Señor les está recordando que no solamente Él es poderoso, sino que siempre les va a acompañar. Hemos de recordar que Dios es más poderoso que cualquier tormenta que nos rodea y recordar siempre que Él está con nosotros en medio de esa tormenta. Y llegamos ahora al tercer y último de los atributos que quiero resaltar esta mañana. Y realmente no sé si es correcto llamarlo un atributo, pero es una cosa que debemos tener en cuenta. Hemos visto que Dios nos ama, que Dios es poderoso y es superior a cualquier problema que nos pueda afectar. Si unimos estas ideas, vemos que Dios tiene control sobre todo. Y los planes que Él tiene para nosotros, nada ni nadie los puede torcer. Miremos el siguiente versículo de Isaías. El Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo ha planeado, se cumplirá, tal como lo ha decidido, se realizará. ¡Qué consuelo! No se va a torcer los planes de Dios para nuestras vidas. Dios no va a tener que cambiar sus planes para nosotros porque no se esperaba este virus ni sus consecuencias. Todo lo que Él ya ha decidido para tu vida se va a cumplir. Miremos otro versículo en Jeremías. «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros», afirma el Señor. «Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza». Otro versículo majestuoso. Dios, como cualquier padre amoroso, quiere nuestro bien. Sus planes para nosotros son para nuestro bien, para darnos, como dice este versículo, un futuro de esperanza. Y ese futuro es que un día estaremos con Él para siempre, sin los problemas que hay en este mundo, sin lágrimas, sin enfermedades, sin rencor, sin problemas económicos y todas aquellas cosas que nos preocupan en este momento. ¿Qué futuro más maravilloso tiene Dios para nosotros? Nadie puede cambiar ese plan. Nadie ni nada puede cambiar el plan que tiene Dios para nosotros. Darnos un futuro de esperanza y estar con Él para siempre sin tener estos problemas que encontramos en este mundo. Ahora, si unimos estos dos versículos, que nos muestra que Dios lo controla todo y quiere nuestro bien, entendemos otro versículo importante. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los cristianos tenemos la seguridad de que todo lo que está pasando en nuestras vidas conducen a ese bien final, estar con Él para siempre. ¿Qué paz nos debe traer esto? En un mundo que en unas pocas semanas se ha puesto patas arriba, en un mundo donde los planes de las personas, los gobiernos y las empresas han cambiado de la noche a la mañana, los planes de Dios para nuestra vida y nuestro futuro con Él no han cambiado. Incluso los momentos más duros los usa Dios para cumplir su plan con nosotros. Por eso podemos tener paz, incluso en los momentos más difíciles. Como hemos dicho al principio, sí, estamos en medio de una tormenta. Sí, las noticias, los WhatsApps, lo que recibimos por Facebook e Instagram son como golpes de viento que nos hace tener miedo que la tormenta
está empeorándose. Es fácil hacer lo mismo que Pedro en estos momentos. Mirar, sentir la fuerza del viento y comenzar a hundirnos. Pero no lo hagamos. Centrémonos en el Señor y recordemos estos versículos que hemos visto esta mañana, que muestran que Dios nos ama. No es un Dios distante, no está lejos. Sabe lo que nos está pasando porque es nuestro Padre que se preocupa por nosotros. Y además de eso, Dios es poderoso. No hay nada que supere el poder de Dios. Esta tormenta no tiene comparación con el poder de Dios. Y por último, como un Padre amoroso, Dios tiene un plan para nosotros. Un plan en esta tierra. No nos preocupemos. Si el Señor tiene un plan de que sigamos trabajando en nuestra empresa, que hagamos esa carrera, que ahora estamos preocupados, ¿qué va a pasar con la selectividad? Pues el Señor, si tiene planeado eso, se va a cumplir. Y si no lo tiene planeado, tiene otra cosa planeado para vosotros que también se va a cumplir. Pero sobre todo, recordemos que pase lo que pase, el plan último del Señor es que estemos con Él por toda la eternidad, lejos de los problemas de aquí. Ese plan no se va a torcer. Nada ni nadie puede cambiar los planes que Dios tiene para nosotros. Miremos estas cosas, centrémonos en esas cosas, mantengamos en la tormenta nuestra mirada en Jesús, como hizo Pedro al principio. No miremos el viento, no miremos las olas, porque si no, comenzaremos a hundirnos. Pero a medida que nos fijamos en estas verdades, nos mantendremos a flote. Pues espero que hayáis disfrutado del mensaje tanto como yo he disfrutado al prepararlo y recordar esas grandes promesas del Señor. Que Dios nos ama, que Dios es poder y que Dios tiene un plan para nuestras vidas y para nuestra eternidad que nada ni nadie puede torcer. Ya sé que os he dado muchos versículos en este estudio, pero mi intención es dejar este mensaje colgado en el canal para que podáis entrar en el mensaje, mirar esos versículos y os animo a que lo vayáis mirando y también yendo a vuestras Biblias para encontrar ese consuelo, esa ayuda del Señor en estos momentos difíciles. Como hemos dicho, si mantenemos nuestra mirada sobre el Señor, nos daremos cuenta que la tormenta que nos está rodeando, pues no es nada comparado con el poder de Dios. También sé que nos gusta mucho en la iglesia cantar. Es más difícil, obviamente, cantar en un culto virtual, pero debajo, en la página web, veréis algunos enlaces a canciones que tienen que ver con el tema que he compartido esta mañana. Y si lo queréis ver, para recordar la grandeza del Señor, que es nuestro Rey, pues os animo ahora a que los veáis y luego después de eso pues acabéis el culto en vuestras casas orando juntos con las personas que estáis ahí y que sigamos durante toda esta semana pues pidiendo la ayuda y la guía del Señor para que pronto podamos volver a reunirnos y adorarle al Señor todos juntos en su casa.